Profesor, mi nombre es David Orellana, del curso de Economía Política Internacional, y el día de hoy vengo a hablar de un caso muy revolucionario para la industria de la música, el cual es el caso Spotify, la cual la revolucionó y logró hacer de que pase de tener los discos físicos, de tener la mayoría de cosas para escuchar o de medios para escuchar físicos, a la digitalización de la industria de la música. Bueno, empecemos. Como contexto tenemos que estaba justo, para sacar Spotify estaba justo un periodo donde la piratería era muy abundante, donde habían ciertas aplicaciones como Napster, la cual lo que hacía era subir la música a formato MP3 para que la gente descargue y logre escucharla de manera gratis, en vez de pagar lo que costaban los discos anteriormente. También eran como gran medio porque la gente a veces compraba grandes los discos o álbumes de algunas bandas o de algunos artistas solo para escuchar una música. Pero gracias a Napster o gracias a las aplicaciones, lo que lograron hacer fue que la gente no pagaba nada y puede escuchar la música que ellos querían. O seleccionar la música solo que ellos querían en vez de estar comprando un álbum entero para poder escuchar una música o dos músicas que eran las que les gustaban. También había la necesidad de que todo se haya digitalizado. La mayoría de gente solo escuchaba en sus MP3 o en radios, pero ya digitalizado todo, en vez de estar comprando físicamente los discos ni nada de eso. También había la necesidad de que los precios sean más bajos. En vez de estar pagando $14 por disco, que era anteriormente, pagar un poco menos o prácticamente para que sea gratis. Los fundadores de Spotify son Daniel Ek y Martin Lutherson. Daniel Ek, principalmente, era él de joven, ya a sus 23 años, logró obtener sus primeros $5 millones y se retiró. Cuando él se retira, como era joven, empieza a salir a discotecas, empieza a salir al mundo nocturno y se da cuenta que él tenía el pensamiento de que un inicio, de que lo único que su propósito de dinero era, de la vida era hacerse millonario y con eso iba a encontrar la felicidad. Pero en este mundo se dio cuenta de que no todo era el dinero y que solo mediante el dinero podía obtener amistades falsas o que solo lo usara. ¿Cómo conoce Martin Lutherson? Lorenzo, que dijo. Bueno, Daniel Ek antes hacía publicidad para empresas dentro de Suecia, su país de origen. Y a veces cuando no tenían para pagarle, lo que hacían era pagarle con acciones, hasta con una empresa, la cual logró salir a flote y se cotizó muy bien, se vende esa empresa. Y el comprador fue Martin Lorentzon. Al vender esa empresa, ellos empezaron como él tenía acciones dentro de esa empresa, empezaron a llevarse o empezaron a hablar. Y ahí ambos se dieron cuenta de que tenían ese vacío, de que ya habían logrado todo porque ya tenían bastante dinero, pero tenían un vacío porque ya no sabían cuál era su propósito después de eso. Y ambos llegaron a la conclusión de que les interesaba bastante lo que era la música, por lo cual decidieron especializarse en ese campo y lanzar una app la cual pueda favorecer a las discográficas de los artistas, los cuales ya no tenían tantas ganancias debido a la piratería, y los usuarios los cuales no querían pagar tanto por un solo disco o por un solo tipo de música, por lo cual deciden crear Spotify. Spotify en un principio solo fue lanzada dentro de Suecia en el año 2006, gracias a un fondo de inversión privado, los cuales vieron el gran potencial de la empresa porque prometía que la gente escuche música, puedan crear sus playlists o puedan crear eh, una lista de todas sus músicas preferidas a unos costos no tan elevados, por lo cual tienen gran potencial y al inicio se especializan solo en Suecia. Al tener un público tan pequeño o solo un país, logran especializarse completamente en el área tecnológica, teniendo grandes avances y para el año 2008 ya consiguen expandirse a otros países de Europa como España, Francia, Eslovenia y otros países cerca de Suecia. Y al ver que les iba tan bien y al ver que tenían ya más cantidades de usuarios, mucha gente se interesaba dentro de su compañía, logran tener más contratos con discográficas y artistas, diciendo que les iban a rentar su música,
Lo que hacían era que por la cantidad de oyentes que tuvieran les iban a pagar un porcentaje y era el 70% de lo que ganaban. Al inicio, en su etapa beta o en la función beta de la app, lanzaron de manera gratuita, pero como para ganar dinero con anuncios. Eh, Lanzaron dos modalidades, la modalidad gratis y la modalidad de paga, la cual ya hacía que no tengan anuncios y con eso también ganaban con la suscripción que valía $10 y con eso les pagaban a las discográficas, a los artistas según la afluencia que tengan de personas que escuchen su música. Ya para 2011, después de varias negociaciones con discográficas, con Sonic Music, con Warner Bros. Music y Universal Studios Music, logran, y con varios acuerdos con el Estado de Estados Unidos para que no sean demandados por piratería, logran lanzarse oficialmente a Estados Unidos. Tuvieron una gran aceptación dentro del mercado de Estados Unidos, por lo cual Apple se empieza a interesar en esta industria también. Y en el 2015 lanzan Apple Music. El lanzamiento de Apple Music les afectó mucho, porque Apple Music en cambio tenía monopolizado el mercado, o podía monopolizar el mercado, porque ellos controlaban lo que era la App Store. Y en la App Store podían hacer que cuando alguien busque música para descargar la aplicación, ya no salga en la primera lista Spotify, sino que salga primero otras aplicaciones, de ahí primerito Apple Music y después ya unos varios puestos abajo, que sale Spotify. También, como era mediante la App Store que hacían, Apple se quedaba con el 30% de lo que pagaban por suscripción, dentro de Spotify, por lo cual eso era una competencia injusta. Y ellos para combatir esto, en vez de seguir haciendo contratos con discográficas o tener ciertos artistas más que Apple Music, lo que hacen es decidir combatirlos, mediante tecnología. Lo que hicieron fue en cambio implementar, o profundizar más a fondo lo que eran las playlists, que les recomienden artistas parecidos o que tengan el gusto de la gente e interesarse más en el público para que vean sus preferencias y así poder captarlos un poco más que con Apple Music. Otro punto muy clave para ellos fue en 2018, cuando deciden lanzarse a la bolsa de valores, para que sus inversionistas que logren ver un poco de dinero o logren ya tener ese porcentaje de ganancia por haber invertido en la empresa. Para poder salir a el mercado de bolsa de valores, debían ciertas agencias financieras primero evaluar la empresa, pero ellos decidieron salir al mercado sin esta evaluación, por lo cual para salir al mercado de la bolsa de valores de Nueva York, lo que hizo en cambio fue como, ver las transacciones que tenía la empresa o la afluencia que tenía la empresa para salir así con su valor al mercado. El valor del mercado con los que ellos salieron fue de $132 por acción. Y solo en el primer día lograron elevar eso de $132 del valor en el mercado a $149, ganando en el primer día un 13%. Otro punto clave que es de ellos que siguen mejorando cada vez más y más dentro de lo que es en la música y en los podcasts, ya yendo a nuevos clientes o tratando de llegar a nuevas personas, es la creación de Spotify Machine, el cual ya intenta ir a un cierto grupo de personas que mediante podcast o autolibros, especializándose en eso y yendo poco a poco más profundizando dentro de esos temas, para así lograr, bajar su tasa de, personas que migren a otras plataformas porque encuentran lo mismo o sienten que son mejores y que retengan a esas personas y sigan teniendo más personas dentro del estado, dentro de su aplicación o que sigan comprando la versión premium. Mediante estas versiones también del Spotify Machine logran ir al mercado de lo que es los autolibros y logran y sacan sus versiones ya premium con la versión autolibros cobrando un poco más o solo la versión de autolibros. Como dato interesante tenemos también que Spotify en toda su carrera o en todos sus años de trayectoria solo ha tenido 6 periodos rentables debido a que Daniel Ek y Martin Lorentzon no eran interesados más en lo que era ganar dinero, sino más en lo que era llegar al público o darles la satisfacción de escuchar música y de que
estén satisfechos los artistas y las discográficas y los clientes, llegando a precios razonables y no precios extravagantes como era antes con los discos digitales, por lo cual se puede decir que Spotify logró recuperar esta industria, la cual estaba cada vez más en decadencia debido a la piratería. Y logró que las artistas de lo que ganaban en la época dorada de la discográfica, de los cuales eran en el periodo de 1999 al 2000, logren ganar lo mismo o logren lucrar un poco más de lo que lo hacían antes. Y también logró que varios artistas, los cuales no eran tan conocidos porque la gente no podía eh, escuchar tanto sus canciones, debido a que sus discos no eran tan conocidos o no tenían buen marketing, logran ser conocidos. Ya que en el periodo de 1999 al 2000 solo habían como máximo unos 10.000 artistas conocidos y ahorita en la actualidad hay más de 10 millones de artistas conocidos gracias a Spotify. Y dentro del glosario tenemos, yo saqué 19 palabras, las cuales me parecieron interesantes, como los archivos peer-to-peer, el market share, el flywheel, el freelancer, el milestone, el loophole, los road agents, los fondos de private equity, el price point, el minimum viable product o MVP, el venture capital, los gatekeepers, el direct public listing, los revenue streams, el costo de adquisición por usuario o CAC, el pricing de la industria, el churn y el layoff. Y y esto sería todo. Es una explicación básica de lo que trata el video, de lo que fue el podcast y de cómo Spotify, gracias a la digitalización y al cobro de mediante publicidades o mediante sus versiones premium, lograron salvar la industria y hacer que estén contentos los consumidores, las discográficas y los artistas.